Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es análisis económico de la seguridad. Aquí vamos a empezar a hacernos esta pregunta: ¿cuánto nos cuesta un accidente? Para poder entender esto, primero debemos de entender qué es la prima de riesgo. La prima de riesgo es una de las cuotas que se debe pagar al IMSS. En este caso, esta cuota la paga cada empresa que esté afiliada. Esto es para cubrir la probabilidad de riesgo de cualquier accidente que tengan sus trabajadores. ¿Ok? Ahora, hay clases y porcentajes de la cuota de cada una. En este caso, en base al artículo 73 de la Ley del Seguro Social, nos dice que hay 5 clases de primas de riesgo, la cual cada clase tiene un porcentaje de prima de riesgo. Podemos ver en esta tabla, aquí hay unas clases, clase 1, 2, 3, 4 y 5, el porcentaje y algunos ejemplos de las actividades. Cuando nosotros nos afiliamos al IMSS como empresa, lo que debemos de hacer es revisar cuáles son las actividades que hacemos para que así se pueda asignar la clase de riesgo. Vamos a verlo de esta forma. Aquí lo tenemos, vean. En base al reglamento para la clasificación de empresas y determinación de prima de riesgos del seguro, en este caso el riesgo de trabajo, aquí podemos ver las clasificaciones. Nuevamente la clasificación 1, 2, 3, 4, 5, el porcentaje de la prima. Y aquí hay un catálogo de actividades, las cuales, dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, pues nos darán la clase de riesgo que tengamos. En este caso, por ejemplo, agricultura es un grupo, la fracción es 011 y la actividad pues es empresas que realizan trabajos con agricultura, y la clase de riesgo es la número 3. Y así hay muchas actividades que se concentran en este catálogo para poder determinar, al momento de que nosotros nos inscribimos al IMSS como empresa, determinar en qué clase nosotros podemos caer, ¿ok? Entonces, les recuerdo, para que ustedes puedan ver las clases, están en el reglamento para la clasificación de empresas y determinación de la prima de riesgo. Esto lo pueden encontrar en el Diario Oficial de la Federación, ¿ok? Ahora bien, pues aquí tenemos las clases que ya vimos hace un momento y las determinaciones. Ahora, nosotros como empresa anualmente tenemos que registrar al IMSS nuestra prima de riesgo. Es decir, actualmente hay un sistema que se llama el SUA, que es el Sistema para la Autodeterminación, en donde nosotros debemos registrar nuestra prima de riesgo. Aquí pueden ver, es un sistema. Este sistema normalmente lo tiene contabilidad. Este sistema, pues aquí vamos a poder dar de alta al IMSS a los trabajadores, etcétera. Pero en donde nos debemos situar es acá, en la determinación de la prima de riesgo. Una vez que nosotros anualmente vamos a determinar la prima de riesgo, nos vamos a esta sesión y automáticamente determinamos nuestra prima de riesgo. Esta determinación se tiene que hacer, como les digo, anualmente, y tenemos del 1 de enero al 28 de febrero del año en curso para poder reportar nuestros casos o nuestra prima de riesgo del año anterior. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos reportar la prima de este año, que es 2017, y tenemos del 1 de enero al 28 de febrero del 2018 para que podamos reportar nuestra prima de riesgo. ¿Ok? Entonces todo actualmente se hace por medio del sistema del SUA y ahí podemos determinar nuestra prima de riesgo. ¿Ok? Una vez que la determinamos, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Durante todo el año nosotros debemos de llevar un control de casos reportados al IMSS, es decir, si fue accidente de trabajo, si fue enfermedad de trabajo, cuándo inició, cuándo terminó y sobre todo los días de incapacidad, porque los días de incapacidad nos van a servir para poder determinar la prima de riesgo. Muchas veces aquí hay que tener mucho cuidado porque los empleados en ocasiones
se van al IMSS y no nos avisan. De repente decimos, ah, pues se fue, no llegó hoy, no llega mañana, y de repente llega, no sé, al tercer día. Entonces, al final nos está pegando en la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque son casos que nosotros debemos de reportar. Todos los casos los debemos de reportar al IMSS. Entonces, imagínense, un empleado se va al IMSS, no nos avisa, está 2 días, al tercer día regresa y a nadie le avisa nada. Entonces, al momento de que nosotros hacemos el cálculo de la prima de riesgo, pues al final no nos va a dar un reporte real. ¿Por qué? Porque estaremos omitiendo 2 días que no reportaremos como días de incapacidad, y eso tiene una repercusión. ¿Cuál es la repercusión? Pues una multa. Entonces debemos de estar muy pendientes de los trabajadores. Cada trabajador que se ausente debemos de ver por qué y si se fue al IMSS. Si se fue al IMSS, pues nos tiene que traer primero el formato ST2 y luego el ST7, que es el alta después de la incapacidad, ¿no? Y debemos de ver si es incapacidad en este caso de accidente de trabajo, enfermedad de trabajo. Solamente aquí en la prima de riesgo van a entrar los accidentes de trabajo. Ok, aquí tenemos un ejemplo de los días de incapacidad. En este caso son 247 días que tenemos de incapacidad. Ok, bien, aquí tenemos un ejemplo de una prima de riesgo. Vean, aquí está el cálculo ya de esta prima de riesgo, en donde nosotros debemos de poner especial cuidado en esto. Miren, aquí debemos de ver el total de días subsidiados. En este caso, esto es un número que debemos de tomar en cuenta, porque por aquí debemos de empezar. Entonces, total de días subsidiados son 1005. ¿Ya vieron? Es un gran número, ¿no? Gran número de días de incapacidad que tuvimos. Entonces, estos días los debemos de tener en cuenta para el año siguiente. Es decir, nosotros no debemos de pasar estos días, o podemos poner objetivo o meta bajar este número de días para empezar. ¿Ok? Luego, pues la suma de incapacidades fueron 35. El número de defunciones, aquí en este caso hubo una defunción, al final nos va a pegar con el mismo porcentaje. El número de trabajadores expuestos a riesgo son muy poquitos, 6.5, y el año en este caso el año promedio de vida que tiene, y este factor de la prima. Este factor de la prima es de 2.3. En el caso de que nosotros estemos trabajando en el sistema de autogestión de la Secretaría del Trabajo, cuando nosotros llegamos al nivel 3, nosotros vamos a tener ese factor, digamos que disminuido. Una vez que llegamos al nivel 3, este factor va a bajar de 2.3 a 2.2, ¿ok? Baja un punto porcentual, pero al final representa mucho dinero, ¿ok? Entonces es importante, si estás dado de alta en el sistema de autogestión, es importante que al momento que llegues al nivel 3, empieces a gestionar con la Secretaría del Trabajo y con el IMSS esta disminución del factor de la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar, ¿ok? Y la prima de riesgo mínima, que es 0.050, ¿ok? Entonces, estos son los valores que tú tienes que tomar en cuenta. Y bueno, todos estos valores nos van a llevar al cálculo de la prima de riesgo nueva. En este caso, vean, aquí hay una fórmula. Esta fórmula pues ya no tienes que preocuparte porque la calcula solito el SUA, y te da la determinación de la nueva prima de riesgo. En este caso la nueva determinación es 3.59, y aquí podemos ver la prima del año anterior. Aquí dice prima del año anterior. Esta es la prima del año anterior, era de 2.7, y pues bueno, subió, ¿no? Subió un punto porcentual por todos los días de incapacidad. Entonces lo que tenemos que cuidar nosotros precisamente son los días de incapacidad, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues vamos a ver cuánto nos cuesta un accidente. Ya vimos la prima de riesgo, ya vimos las clasificaciones, ya vimos cómo se hace el cálculo, pero ahora cómo yo administro la seguridad a través de la prima de riesgo, y cómo determino el costo de un accidente. En este caso yo les hice una tablita de Excel muy sencilla para que podamos entender y podamos partir nuestra administración de la seguridad a través de la prima de riesgo, ¿ok? Vamos a ver el formatito en Excel para que podamos hacer un ejercicio práctico. Bien, pues aquí tenemos el formato en Excel. Este formato nos va a ayudar a determinar cuánto ahorro vamos a tener, y también nos va a ayudar a determinar el costo de la pérdida por accidente. Pero bueno, vamos aquí. Entonces, aquí tenemos una nomenclatura que es PR, que es prima de riesgo. Esto es el salario diario mínimo, en este caso del DF. Anteriormente se dividía en zonas, actualmente ya solo es una zona para todo el territorio nacional, y el salario es de 80.04.
Ok, vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos que una empresa tiene una prima de riesgo de 4.6, en este caso es la clase 4, está aquí ubicada, y su salario diario es de 80 pesos. Seamos sinceros, actualmente en todas las empresas pues no hay ese salario, no hay esa cantidad, pues nadie la paga, no pagan más. Pero bueno, lo vamos a hacer con el cálculo imaginando que es el salario que les pagan a un trabajador de 80.04. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el cálculo. Aquí tenemos 80.04, que es lo que le pagan a un empleado. Imaginemos que tenemos un empleado. Y en este caso tenemos la prima de riesgo, la de 4.6. Entonces vamos a colocarla aquí. Tenemos esta prima de riesgo. Y lo único que vamos a hacer es multiplicar, en este caso, el salario por esta prima de riesgo, por el porcentaje. Entonces, 80 por el 4.6%. Nos da un total de 3.72 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros diariamente por este salario y por este trabajador vamos a pagar 3.72 pesos de riesgo al IMSS en base a esta prima de riesgo. ¿Ok? Bueno, esto es para un trabajador. Ahora, en cuanto a los días que vamos a pagarle al IMSS por el riesgo que nosotros tenemos de ese trabajador, solamente van a ser 25 días. ¿Esto por qué? Porque el IMSS no cuenta los días domingos. ¿Por qué? Porque el trabajador, en teoría, no está expuesto a ningún riesgo. ¿Por qué? Porque no está en el área de trabajo, ¿ok? O en el centro de trabajo. Por eso es que no cuenta y por eso el IMSS solamente nos va a cobrar el riesgo de 25 días, ¿ok? Entonces, ya vimos un salario de 80 pesos y la prima de riesgo que a lo mejor tenemos es de 4.6, vamos a pagar esto, 3.72. Al mes, este 3.72 multiplicado por 25, que es el mes, vamos a pagar al mes por ese trabajador 93.11 pesos mensuales, ¿ok? Imaginemos que ese trabajador que tenemos aquí, digamos que se convierte en 10 trabajadores, ¿ok? Con el mismo salario. Entonces ahora tenemos 10 trabajadores. El costo del riesgo por día por 10 trabajadores es de 37 pesos. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar 10 por por 3.72, que es el costo de la prima de riesgo que pagamos por un trabajador. Entonces por 10 son 37 pesos. Hacemos la multiplicación igual. Esto por 10 nos va a dar un salario, pero digo por 25. Estos 37.24 por 25 nos va a dar un total de 931 pesos que vamos a pagar mensualmente por 10 trabajadores. ¿Ok? Y la prima de riesgo anual que vamos a pagar, esto lo vamos a multiplicar por 12 y nos va a dar un monto de 11.173.38. Entonces, por 10 trabajadores con un salario de 8.04 vamos a pagar anualmente 11.173.38. ¿Ok? Entonces, aquí imaginemos que es mi prima de riesgo que tengo. Con esa entré a trabajar en el IMSS. Ahora, o con esa estoy dada de alta en el IMSS. Ahora, si yo hago una proyección a 4 años para disminuir esta prima de riesgo, vamos a ver cuánto voy a pagar. Imaginemos que empecé con esta, como les acabo de comentar, con 4.6. Pero yo no tengo ningún accidente durante ese año, digamos que 2014 no tengo ningún accidente, voy a reportarlo en 2015. Entonces, como no tuve ningún accidente, pues voy a bajar un punto porcentual. Esa es digamos que la primicia que nos da el IMSS. Si yo no tengo ningún accidente, puedo ir reduciendo mi porcentaje de prima de riesgo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el riesgo que yo tengo asignado, pues va siendo mejor. ¿Por qué? Porque pues tengo medidas preventivas para poder no tener ningún riesgo de trabajo, ningún accidente. ¿Ok? Imaginemos que la bajamos. Entonces, de 3.6 va a bajar, de 4.6 va a bajar a 3.6. Vean la cantidad de dinero que se van a ahorrar. 10 trabajadores y ahora en el siguiente año voy a pagar 8.772.18. Luego,
no vuelvo a tener ningún accidente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues voy a bajar otro punto porcentual. Cada año solamente podemos bajar un punto porcentual. Entonces, en el año 3 voy a pagar 6,370.98. ¿Ok? Luego otra vez no tuve ningún riesgo de trabajo. Entonces mi prima al momento de calcular baja otro punto porcentual. ¿Ok? Y ahora en el tercer año voy a pagar 3,969.78 pesos. ¿Ok? ¿Ya vieron? En 4 años podemos tener una reducción casi de 9,000 pesos. Sí, más o menos de 8,000 pesos, perdón. Vamos a tener una reducción de 8,000 pesos trabajando con seguridad. Ahora, el próximo año, imaginemos una proyección a 5 años, aquí 2018, ¿qué pasa con la prima de riesgo? No tuve ningún accidente. En este caso va a llegar a la mínima, que es 0.54355. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar? Vean, en 5 años, si nosotros hacemos una proyección, vamos a pagar esto. Prácticamente 10 veces menos en 5 años del valor inicial de la prima de riesgo. Entonces, de esta forma podemos empezar a trabajar con la administración de la seguridad en base a la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo esta prima de riesgo con la que inicial, 4.6. Imaginemos que yo llego a una planta y me encuentro con esto, ¿no? Generalmente las personas que se dedican a la seguridad, lo primero que debemos de llegar a las plantas es observar nuestra prima de riesgo. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar información muy importante como esta. Entonces ahí puedo ver cuántos accidentes tengo y en qué áreas y en qué parte del cuerpo para poder evitarlos. De manera muy personal, yo cada vez que llegaba a las empresas, cuando estaba yo como jefe de seguridad o como gerente, lo primero que llegaba a las empresas era ver la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque hacía mi proyección y en base a esto solicitaba a la alta dirección o a mi jefe directo o a la gerencia presupuesto. ¿Para qué? Pues para atacar todo esto y bajar la prima de riesgo. Y de esta forma, pues obviamente yo convencía. ¿Por qué? Porque era real. Entonces es trabajar a partir de aquí, de la administración de la prima de riesgo, de saber dónde está mi prima de riesgo, para poder determinar dónde estoy parado y poder determinar también las acciones a seguir para bajar y disminuir la prima de riesgo. Obviamente, vean, en este caso a las altas direcciones pues se les habla de números y dices, en 5 años te voy a bajar de 11,000 pesos a 1,300, pues van a decir, pues sí que te doy, ¿no? Entonces, de esta forma es como también se genera compromiso en la alta dirección, ¿ok? Aquí estoy hablando de 10 trabajadores. Imagínense, hay plantas que tienen 50, 100, 200 y hasta 1,000 trabajadores. Miren, voy a poner aquí nada más un ejemplo. Imaginemos que tenemos aquí 1,000 trabajadores. Vean, 130,000 pesos con una prima de riesgo. Yo creo que aquí vamos a estar pagando con estos 1,000 trabajadores 1,000,000, ¿no? Aquí iniciando con una prima de 4.6 y si la bajamos a su mínimo vamos a pagar 130,000 pesos. Entonces, es una cantidad bastante considerable para poder generar compromiso y poder generar una forma de administrar el área de seguridad. ¿Ok? Entonces, este formato ustedes lo pueden bajar a continuación en la página, viene ahí, para que ustedes puedan hacer su proyección y su cálculo, depende de las personas que tengan, y también aquí el cálculo, este no es el salario, entonces hay que hacerlo también por los salarios reales. Por ejemplo, si un supervisor gana 5,000 pesos, pues le ponemos 5,000, si otro gana 3,000, le ponemos 3,000, entonces dependiendo los salarios se va haciendo la proyección de esta prima de riesgo. Pues bien, por mi parte es todo. Espero que esta información les sirva y sobre todo que la apliquen para poder administrar adecuadamente la seguridad. Muchas gracias.